El escándalo de los 100 billones de pesos, corrupción durante la pandemia del gobierno de Iván Duque. La pandemia de COVID-19, además de ser un evento devastador para la salud pública y la economía global, desnudó uno de los episodios de corrupción más grandes en la historia reciente de Colombia. Mientras el país enfrentaba la peor crisis de salud en su historia, el gobierno de Iván Duque, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, adjudicó contratos millonarios a empresas cuyo único mérito parecía ser su conexión política. La anterior empresa ya fue liquidada, imagínate, o sea, la constituyeron para hacer el negocio de las batas. Y luego que pasó la pandemia la liquidaron. Esta revelación, que sacude al país, ha sido denunciada por el senador Antonio Correa en un debate de control político ante el Congreso de la República. De acuerdo con Correa, la administración de Duque manejó una suma que asciende a 100 billones de pesos destinados a mitigar el impacto de la pandemia. Sin embargo, la falta de transparencia y la dudosa asignación de contratos ha levantado serias sospechas de malversación. Correa destacó que el gobierno de Iván Duque repartió el país a través de empresas fantasmas, muchas de las cuales fueron liquidadas tras cumplir con estos contratos fraudulentos. Esta denuncia no puede ser más contundente, mientras miles de colombianos morían en las unidades de cuidados intensivos y más de 500.000 pequeñas y medianas empresas quebraban, algunas empresas contratistas engrosaban sus bolsillos con el dinero destinado a salvar vidas. Entre los casos más escandalosos se encuentra el de una empresa cuyo objeto social era el mantenimiento de vehículos, la cual recibió un contrato por 2.000 millones de pesos para suministrar batas médicas. Este hecho, lejos de ser un caso aislado, ilustra la descarada utilización de recursos en empresas sin ninguna experiencia en los productos que debían entregar. Correa detalló cómo otras empresas, como una tabacalera, recibieron 93.000 millones de pesos para proveer ventiladores de cuidados intensivos. ¿Una fábrica de tabaco contratada para proporcionar equipo médico crítico durante la pandemia? Esta realidad es tan inverosímil que pareciera un mal guión de ficción. Pero la lista de abusos no termina aquí. Una empresa dedicada a la producción de pólvora, Polvorería El Vaquero, fue contratada por 35.700 millones de pesos para dispensar tapabocas N95. De nuevo, ¿qué hace una empresa de pólvora manejando insumos médicos? Correa denunció que este contrato, al igual que muchos otros, nunca tuvo seguimiento y las empresas involucradas desaparecieron poco después de obtener los recursos. El senador también destacó cómo se adjudicaron 17.894 millones de pesos a una empresa para la producción de material de comunicación relacionado con la pandemia. Sin embargo, la mayoría de estos materiales jamás llegaron al público. En un país donde la corrupción ya era endémica, los hechos revelados por Correa sobrepasan cualquier precedente. Estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia de Colombia. Aprovecharse del sufrimiento de millones de personas para lucrarse es algo que no podemos tolerar, sentenció el senador. Lo más alarmante es que muchas de las empresas beneficiadas ni siquiera tenían una trayectoria o experiencia relevante en los productos que debían entregar. Fueron constituidas, adjudicadas y liquidadas en un abrir y cerrar de ojos, mientras los hospitales colapsaban y las familias colombianas sufrían la pérdida de seres queridos y su estabilidad económica. Un ejemplo emblemático es Comete SAS, una empresa creada exclusivamente para hacer negocio con la pandemia. Recibió un contrato por 8.850 millones de pesos para suministrar batas médicas cuando había cientos de empresas locales, lideradas por mujeres cabeza de hogar, que podían haber cubierto esa demanda de manera efectiva y honesta. La investigación del senador Correa no solo expone los nombres y montos de las empresas involucradas, sino que también evidencia la falta de control y seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo COVID-19. De los 1.485 contratos adjudicados, apenas un puñado ha sido auditado en profundidad, revelando un patrón de malversación sistemático. El gobierno de Gustavo Petro ha sido enfático en su compromiso de luchar contra la corrupción. Sin embargo, los efectos de esta gigantesca red de corrupción son difíciles de desmantelar. Correa advirtió que la oposición a las reformas propuestas por el actual gobierno tiene raíces en los sectores que se beneficiaron del festín de contratos durante la administración de Duque. Ahora entendemos por qué tantos extrañan a Duque, fue el señor de los festines de contratación y derroche de recursos, expresó el senador. El desafío ahora no es solo para el gobierno de Petro, sino para todo el país. Las consecuencias de este escándalo no solo han afectado a las finanzas públicas, sino que han socavado la confianza de los colombianos en sus instituciones. Mientras millones enfrentan la pobreza y la inequidad, una élite corrupta sigue jugando con el futuro del país. La pregunta es, ¿habrá justicia? ¿O este escándalo, como tantos otros, será enterrado bajo el peso de la impunidad? Si hoy hacemos una conclusión es que aquí ya entendemos por qué tanto extrañan a Duque. Fue el señor de los festines de la contratación y el festín del derroche de recursos.